¿Sabías que hay la probabilidad de que pueda ser curado el COVID casi cualquier persona infectada? ¿Sabías que existe una posibilidad? Hoy te voy a mostrar y te voy a fundamentar el porqué de lo que estoy diciendo. Para que podamos entender qué es lo que puede ayudarnos en la enfermedad, necesitamos primero entender la enfermedad en sí mismo. El problema es que hemos querido atacarlo con cloroquina, hemos querido atacarlo con ivermectina, hemos querido atacarlo con clorito y ni siquiera sabemos cómo funciona la enfermedad. Estamos tratando de atacar a algo que ni siquiera lo entendemos. Por eso es de vital importancia entender cómo funciona. Y vamos a empezar por algo que se llama fisiología, ¿ok? ¿Dónde se encuentra, y óyeme bien, dónde se encuentra el meollo del asunto? ¿Ok? Principalmente en algo que se llama el sistema de renina-angiotensina, ¿ok? Se llama sistema de renina-angiotensina-aldosterona. No necesitas acordarte los términos, necesito decirlo yo porque esto va a llegar al sistema médico posiblemente. Bien, sígueme aquí, ¿ok? Vamos a hablar del sistema de renina-angiotensina. No te preocupes, no necesitas grabarte estos nombres, ¿sí? No necesitas, pero yo necesito fundamentártelo fisiopatológicamente el asunto. Primero vamos a ver el funcionamiento de este sistema. Esto es un sistema que todos lo tenemos en el cuerpo, ¿sí? Mira, vamos de una manera simple. Nosotros en el riñón producimos algo que se llama, vamos a poner aquí, este es el riñón. Disculpen que no sé dibujar. El riñón produce algo que se llama renina, ¿ok? Renina, que no es otra cosa que una proteína que el riñón lo produce y va al torrente sanguíneo. Imaginemos que esto es alguna parte del torrente sanguíneo. Esta renina es llevada para acá, ¿ok? Aquí está la renina. Esta renina, que es una proteína, funciona al lado de algo que se llama el angiotensinógeno. Tranquilidad, no te aburras, necesitas entender esto, ¿sí? Yo no quiero salir a decirte que esto es bueno y punto. Quisiera que tú me entiendas por qué creo que esto puede funcionar. Hay mucha gente que está muriendo y esto puede salvar vidas. Bien, el angiotensinógeno es elaborado por un órgano que se llama el hígado. Disculpen el hígado produce angiotensinógeno y también lo envía al torrente sanguíneo. Se encuentra la renina con el angiotensinógeno y la renina al angiotensinógeno lo corta, por así decirlo, ¿sí? Lo corta y lo convierte en algo que se llama, disculpen, voy a borrar aquí, lo convierte en algo que se llama angiotensina 1, ¿ok? No necesitas grabarte esto, pero esto necesitan entender muchos médicos que seguro me están escuchando. Una vez que tenemos la angiotensina 1, que obviamente fue convertida por la renina, ¿ok? Fue convertida por la renina. ¿Qué hace esta angiotensina 1? ¿Ok? Nosotros en la célula vamos a imaginar por un momento que esta es una célula, ¿sí? Ahí está la célula, ¿ok? Y aquí en la célula nosotros tenemos, entre otras enzimas, tenemos una enzima que se llama la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? No necesitas grabártelo, te lo repito, pero necesitas entenderme este asunto. Esta cosita de acá que se llama ECA, ¿sí? Vamos a ponerle a este 1. Una vez que en el torrente sanguíneo llega la angiotensina 1, esta ECA convierte esto en angiotensina 2.
¿Ok? Vamos ahí, ¿sí? Tranquilo, vamos por partes. Cuando esta angiotensina 2, no te olvides que la ECA está en las células, ¿ok? ¿En qué células se encuentra esta ECA, enzima convertidora de angiotensina? Se encuentra, te recuerdo, en las células del riñón, en las células del pulmón, en las células digestivas, en las células del corazón. Ahora vas entendiendo este asunto, por qué la gente que muere con COVID muere por insuficiencia respiratoria, muere por paro, muere por un paro o muere por un problema renal grave, tremendamente agudo. ¿Te das cuenta por qué a muchos que nos hemos infectado también nos dio algún tipo de malestar digestivo, algunos vómitos o diarreas? Claro, es que todo se encuentra en estas células. Estas células se encuentra esto, ¿sí? Vamos a ir entendiéndolo, tranquilo. Entonces, esta ECA convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 se une a algo que se llama, yo sé que va a parecer un poco complicado, ¿sí? Se llama el receptor de angiotensina 2 tipo 1. Ahora quiero que me captes acá, no importa que no te grabaste esto, ¿sí? Pero quiero que te grabes esto. Cuando esto se une a esto, que es el receptor de angiotensina 2,1, en nuestro cuerpo, esto es la parte importante, ¿sí? En nuestro cuerpo se va a producir varias reacciones, ¿ok? Una de esas reacciones se llama vasoconstricción. ¿Me capta la idea? Vasoconstricción. Ahora, si hay una vasoconstricción, obviamente en mi sistema vascular me va a subir ¿qué cosa? La presión, ¿verdad? Significa que para los que sufren de presión alta es porque tienen un problema ¿dónde? Acá, en el sistema de renina-angiotensina, principalmente con la ECA, esta cosita de acá. ¿Muy bien? No necesitas aprenderlo, pero yo necesito explicarlo. Entonces, los que sufren de presión alta, obviamente tienen un problema acá, ¿verdad? En la ECA, en la angiotensina 1, angiotensina 2 y principalmente en el receptor de angiotensina 2 tipo 1. Hay algo más que se produce en nuestro cuerpo cuando esto se activa por el receptor. Algo que se llama fibrosis o una reacción profibrótica, ¿ok? ¿Has escuchado de la fibrosis pulmonar, fibrosis quística? ¿Has escuchado de la cirrosis? ¿Sí? Todo eso es tejido necrosado, tejido muerto. La palabra fibrosis tiene que ver con todo el tejido necrosado, el tejido muerto, ¿ok? Entonces, esta acción que produce, no solo produce vasoconstricción, no solo eleva la presión, sino que también produce acciones fibróticas, ¿sí? En nuestro cuerpo. Hay algo más que me produce, que se llama coagulación. Significa que, ¿has escuchado a las personas que dicen que murió porque tuvo una trombo? ¿Escuchaste eso? Ya, tiene que ver con esto, coagulación. No, es necesario que nuestra sangre coagule, pero si coagula demasiado, entonces podemos sufrir una trombosis. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo las enfermedades? Perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con el virus? Ahora lo vamos a ver. Recuerden que hay gente que, aunque se salvaba, terminaba con el pulmón fibrosado. ¿Recuerdan? Hay gente que moría por trombos. ¿Recuerdan? Entonces, todos estos mecanismos, por cierto, no son los únicos, hay más mecanismos. Esto tiene que ver con la homeostasis, la autorregulación del sodio también, ¿ok? Por el asunto de la sed, cuando tenemos sed, cuando nuestros líquidos se pierden y todo eso, no voy a entrar en detalle. Entonces, esto tiene varias funciones. Justo esas funciones son las que han sido afectadas. Quiero que me comprendas que cuando el virus ingresa, ¿ok? Esto se encuentra afectado el sistema de renina-angiotensina. ¿Por qué nos interesa esto? Hasta acá hemos entendido la primera parte, es súper importante. Si me captaste esto, excelente. Vamos con la siguiente.
Bien, necesitamos hacer una pausa y tenemos que explicar un poquito el asunto del virus, cómo se encuentra estructurado, ¿ok? Vamos a imaginar que este es el virus, ¿sí? Ahí están las espigas. Aquí se encuentra el material genético, por cierto, es un virus de tipo ARN, ¿ok? Aquí se encuentra una proteína llamada la proteína N de la nucleocápside, que es la que envuelve el material genético dentro del virus. Aquí se encuentra una proteína llamada M, que es la proteína de envoltura, la que tiene la doble capa lípida, ya hemos escuchado. Aquí se encuentra una proteína P, que tiene que ver con la replicación genética y juega un papel importante en la señalización de una célula a otra. Pero hoy nos interesa ver la proteína S, ¿ok? Ojo acá. Esta proteína S es la que nos importa porque es la proteína infectante, por así llamarlo, ¿ok? Entonces, lo que nos interesa es la proteína S. Esta proteína, que es una proteína en espiga, o la proteína spike, como se le conoce, es la que interrelaciona con la célula. Ojo aquí, mira. ¿Recuerdas el cuadrito que te hice hace un momento? Ya. Bien. Vamos a imaginar que esta es la célula. Ya no quiero hacerlo ovalada, sino recta, ¿sí? Esta es la membrana de la célula. Aquí se encuentra lo que hace un momento te dije, la ECA. ¿Recuerdas? La ECA. Aquí se encuentra, vamos a ponerlo aquí, la angiotensina 1, que es convertida en angiotensina 2 y baja. Y se encuentra aquí también en la membrana, ¿sí? Vamos a poner aquí, esto es célula, ¿ok? Esto sería el citoplasma. Esto, en la membrana de las células, del pulmón, del riñón y todo lo demás, se encuentra el receptor de angiotensina. Mira, el sistema de renina-angiotensina, creado por Dios, sabemos nosotros que todo lo hizo el Señor, tiene una autorregulación. Hace un momento te dije que esto tenía reacciones profibróticas, te dije que tenía reacciones de vasoconstricción, eleva la presión, también tenía reacciones de coagulación. ¿Por qué todas las personas no sufren de presión alta? ¿Por qué algunos sí y otros no? Simple. Porque esto de aquí, la ECA, en este caso la enzima convertidora de angiotensina, está sobreexpresada. Para entender, sobreexpresada significa que por algún tipo de mutación genética que controla, el gen que controla la ECA, tiene un tipo de mutación y está sobreexpresada, entonces la persona sufre, en este caso, de presión alta, ¿ok? Puede ser una enfermedad, puede sufrir de trombosis, puede sufrir de cualquier reacción de las que hay acá. Pero Dios es sabio y ha creado este sistema en un sistema que se llama equilibrado. Mira, por acá tenemos no solo la ECA, sino algo que se llama la ECA2, ¿sí? A este le vamos a poner la ECA1. Esta es la ECA2, o sea, es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿ok? Esto que parece muy semejante, son homólogos, no son iguales, ¿sí? Es más, tienen reacciones totalmente opuestas. Vamos entendiendo. La ECA al final me da resultados de vasoconstricción, ¿perfecto? Cuando la ECA2 coge a la angiotensina 2, la convierte en angiotensina 1,7. ¿Okay? No voy a entrar en detalles, esto es un decapéptido, octapéptido y hectapéptido. No tiene sentido entrar en detalles, ¿ok? Dejaré los archivos abajo. Esta enzima convertidora de angiotensina 2 convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Esta angiotensina 1,7, unida a otro receptor, voy a poner sus siglas aquí, al receptor más, que es el opuesto del receptor de angiotensina 2 tipo 1, esta reacción me produce a mí, en vez de que me produzca acá vasoconstricción, acá me va a producir algo que se llama vasorelajación. Mira,
Por un lado aquí me produce vasoconstricción, me eleva la presión, y por otro lado aquí me produce vasorelajación. Significa que las personas que no sufrimos presión alta tenemos esto equilibrado. Por un lado tenemos la enzima convertidora de angiotensina 1, pero también tenemos la enzima convertidora de angiotensina 2 equilibradamente, y nuestra presión está en un término correcto. Las personas que sufren de presión alta tienen una sobreexpresión de esta, la primera, la ECA1, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Recuerda, si ya escuchaste en algún video, porque eso es cierto, la proteína S, la proteína espiga, ingresa a través de la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, no por la angiotensina 1. Hubo un craso error del sistema médico, porque se confundió la ECA1 con la ECA2. Entonces muchos creyeron que los hipertensos sí o sí obligatoriamente les tenía que dar. Si nosotros vemos el cuadro, hay la probabilidad, pero no hay la seguridad de que sea así. Vamos a entrar un poquito en detalle, ¿sí? Sígueme acá. Esta es la proteína espiga, ¿sí? Vamos acá, la proteína espiga, le voy a poner S. A la célula, para que este virus ingrese, coge la S, llega a la ECA y ingresa por la ECA. Vamos a entenderlo de una manera simple. La ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, es como si fuera la chapa de tu casa. Cuando tú llegas a tu casa, vas a abrir, pones la llave, le das vuelta, pones la llave a la chapa y abres la puerta, ¿ok? La casa es la célula, ¿ok? Cáptame ahí. La ECA2 es la chapa y la llave es la proteína S. ¿Me captaste ahí? La llave es la proteína S que encaja en la chapa, que es la ECA2, para que se pueda internalizar a la célula. En este caso, para que pueda entrar a la casa, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende el ingreso? Depende de la ECA2, el ingreso a la célula, para que pueda ser infectada. ¿Hasta ahí me captaste? Listo. Voy a borrar un poquito acá. Esta ECA2 no es la única que lo ayuda a ingresar. Recordemos que cuando el virus ingresa a través de la ECA, que es la chapa para que ingrese a la casa, pero ingresa con todo y chapa. Para que me capte la idea, ingresa con todo y chapa. Significa que esta enzima convertidora de angiotensina 2, cuando hay una infección por COVID, cáptame por favor acá, si no entendemos esto vamos a seguir perdidos. Cuando hay una infección por COVID, cada vez que ingresa a una célula, la ECA ingresa, significa que antes estaba ¿dónde? Esta es la membrana, ¿verdad? La membrana celular. Significa que ya no está en la membrana, una vez que ingresas está dentro de la célula. Significa que esto empieza a desaparecer y empieza a subir ¿qué cosa? La ECA1. ¿Qué hacía la ECA1? Reacción fibrótica. ¿Qué más hacía? Vasoconstricción. ¿Qué más hacía? Coagulación, entre otras cosas más. Cuando la persona es infectada, una célula, 2, 3, 1000, 1 millón, 2 millones, ¿qué es lo que disminuye? Disminuye la ECA2. La ECA2 mantiene el equilibrio de la ECA1 para que no haya fibrosis, para que no haya presión alta, para que no haya coagulación. Estas tienen que estar como en una balanza contrapesando. Si esta va desapareciendo porque el virus ingresa con todo a la célula, vienen problemas de ¿qué? Por cierto, disculpen, se me fue, de inflamación, porque esto también es inflamatorio. En cambio, la ECA2 produce antiinflamación, o sea, el opuesto. Escuchamos a muchas personas que dijeron, murió por obstrucción a las vías respiratorias. Algunos murieron por coágulos, es cierto, microcoágulos, pero otros murieron porque era tan espesa la flema que se había creado que no podía respirar el paciente y moría. Esa flema viene porque el sistema inmunológico innato, no el adquirido, ¿sí? Yo sé que esto me están escuchando algunos médicos, supongo. El sistema inmunológico innato tiene una sobrereacción
que produce un exceso de inflamación. Este exceso de inflamación está, por así decirlo, monitoreado por la ECA. ¿Por qué exceso de inflamación? Porque al desaparecer la ECA2 por ingreso, lo que nos queda o le queda al paciente es esto. Y si solo le queda la ECA1, ya no hay quien controle la inflamación, ya no hay quien controle la coagulación, ya no hay quien controle la reacción profibrótica, ya no hay quien lo controle. La que lo controlaba era la ECA2, que ahora se internalizó en la célula. ¿Me captaste la idea? Tal vez está un poquito complicado, ¿bien? Espero que me estés captando. Ahora, al lado de esta ECA, lo vuelvo a escribir acá, ECA2, hay algo que se llama, lo voy a poner así para que se entienda, la serin-proteasa. Esta serin-proteasa se llama serin-proteasa transmembrana, se encuentra aquí también en las células del pulmón, del riñón y todo lo demás. Tienen el trabajo de, hace un momento te expliqué que la ECA2 es como la chapa, la proteína spike del virus es como la llave, pero para que se abra la puerta, ¿es necesario la chapa y la llave nada más? No, es necesario que alguien le dé vuelta a esa llave, ¿cierto? Si nadie le da vuelta, la puerta no se abre. Para entenderlo, esta serin-proteasa transmembrana es como la que le da la vuelta a la llavecita y entonces la puerta se abre. Esto es como un alimento para que pueda ingresar el virus. ¿Me captas la idea? Sé que está un poquito complicado. ¿Por qué necesito que me captes esto? Porque ahora te voy a comentar algo de vital importancia. Mira, ve, esto de acá ayuda a que ingrese. Recordemos que esto se divide, la proteína S se divide en S1 y para acá se divide en S2, ¿ok? Y esta división sucede por una proteína también de acción proteolítica que es la furina, ya no lo voy a escribir. Y ingresa porque la serin-proteasa transmembrana le ayuda a ingresar, no solamente la ECA2, sino que la serin-proteasa le ayuda a ingresar. Ahora, si te percataste hace un momento, mira, cáptame esto, ¿sí? Cáptame esto. Si sabemos que el receptor de angiotensina 2 tipo 1 me crea inflamación, me crea coagulación, me crea problemas fibróticos. ¿Qué sucede si nosotros bloqueamos el receptor de angiotensina 2 tipo 1? Mira, si bloqueamos el receptor de angiotensina 2 tipo 1, ya no va a haber una superinflamación. Vamos a controlar la inflamación. Ya no va a haber una coagulación excesiva para que haya trombos. Ya no, porque vamos a bloquear. La pregunta es, ¿cómo lo podemos bloquear el receptor de angiotensina 2 tipo 1? Y aquí vamos a eso. Entonces, primera solución. Si un paciente de COVID está entrando en un cuadro clínico grave por inflamación, por coagulación y todo lo demás, significa que nosotros tenemos que bloquear este receptor de acá que se llama receptor de angiotensina 2 tipo 1. Si bloqueamos este receptor, le vamos a quitar al paciente la gravedad del asunto. Esto no es una cura del virus, ojo, no es una cura del virus, pero al bloquear este receptor, el paciente no se nos va a agravar. ¿Vamos entendiendo? Si bloqueamos este receptor, el paciente no se nos agrava. Y los médicos ya saben de qué estoy hablando. ¿Con qué se bloquea este receptor de angiotensina 2 tipo 1? ¿Qué fármaco trabaja allí? Un fármaco llamado losartán. ¿Te recuerdas? Si tú de repente eres hipertenso, conoces a alguien que es hipertenso, que le daban captopril o algunas veces losartán. El captopril funciona sobre la ECA1, no nos interesa ese mucho. Nos interesa principalmente el receptor de angiotensina 2 tipo 1. Y ese receptor, voy a borrar aquí, ese receptor es bloqueado por un fármaco que se llama losartán. Nunca escuchaste esto, ¿verdad? Nunca escuchaste. Pero este fármaco puede bloquear
el progreso de la enfermedad. No te lo estoy inventando, te lo estoy fundamentando. Ahora bien, hay que tener cuidado con los fármacos, por favor, ¿sí? Este fármaco lo utilizan para bajar la presión. Si el paciente está con presión alta, está bien. Si el paciente no sufre de presión alta, perfecto, losartán. Pero si el paciente está en hipotensión, o sea, con una presión excesivamente baja, y le vamos a dar losartán, por una descompensación general, lo matamos. Por eso es que yo estoy mostrando acá la base, el fundamento, pero cada uno consulte con su médico. Esto, obviamente, que el médico tiene que entender, me imagino que deben entender esto, para poder aplicar losartán al menos a una gran proporción de pacientes, ¿sí? Es necesario aplicar este medicamento, pero cada persona tiene que ser vista por su médico. Y bueno, el médico verá si es necesario. De repente la persona ha sufrido un preinfarto, hay que ver las patologías que tiene, si de repente tiene un problema renal directo o secundario de una diabetes. Todo esto tiene que ser pesado en balanza por su médico. Yo estoy exponiendo acá el material que podría salvar a muchas vidas, y lo estoy haciendo de una manera fisiopatológica, ¿ok? Bien, hasta ahí lo captamos, ¿verdad? Perfecto. Maravilloso, ¿verdad? Es increíble entender cómo funciona la enfermedad. Entonces vamos viendo las posibles curas que son muy prometedoras, como esta losartán. Bien, espero que eso se tome en estudio. Para los que están escuchando, por favor, comparte esto. Esto no es charlatanería, tampoco son pachotadas, disculpa la palabra. Es hablar con base y fundamento, tanto de la fisiología como de la fisiopatología, en este caso de la COVID. Bien, hay otro punto que nos interesa, sí, muy bueno. No te olvides que el losartán no es ningún antiviral, pero ¿sabías que existe un antiviral para este COVID? Mira, ¿recuerdas lo que te comenté hace un momento? La ECA2, acá está la ECA1, y al lado de la ECA2, ¿recuerdas que había que lo ayudaba a ingresar al virus? Que se dividía en S2, la serin-proteasa transmembrana, ¿ok? Aquí está la serin-proteasa transmembrana. Esta es la que movía, ¿ok?, la llave para que pueda ingresar. Es la que lo alimenta, la verdad, para que se internalice. Hasta ahí me captaste. La pregunta es, si esta es la fuerza para que pueda ingresar, ¿qué te parece si bloqueamos esa fuerza? ¿Qué te parece si hacemos un bloqueo total de esa fuerza? Por más que la S1 llegue a la ECA, ya no podría ingresar si no hay la fuerza que lo mueve, si ya no está la serin-proteasa que alimenta para el ingreso a la célula. Maravilloso, ¿verdad? Mira, y esto sí es de vital importancia, los médicos que me están escuchando. Aquí en el Perú no se conoce, no existe, ni nunca ha llegado a Latinoamérica, un medicamento que tiene la capacidad de bloquear, es un bloqueador de la serin-proteasa transmembrana, un medicamento que bloquea esto. Si bloquea esta enzima, estaríamos hablando tal vez de algo como un antiviral. Este bloqueador tiene un nombre súper extraño, ¿sí? Se llama mesilato de nafamostat. Cosa rara, ¿no? Mesilato de nafamostat. Nunca hemos escuchado eso, estoy seguro que jamás escuchaste esto. Este medicamento es un medicamento que no es tan nuevo, se utiliza para la pancreatitis y se utiliza para algo que se llama la fibrosis quística. Si algún médico me está escuchando, me dirá, no, ese medicamento no lo utilizamos, utilizamos otros y nunca hemos escuchado de ese medicamento. Claro, ¿qué se va a escuchar en el Perú si este medicamento es de Japón? Japón inventa este medicamento mesilato de nafamostat
para la pancreatitis y para la fibrosis quística. La fibrosis quística tiene que ver, el avance de la fibrosis quística, con este enzima, la serine-proteasa transmembrana, ¿ok? Y cuando viene la pandemia, cuando viene todo el problema en el que estamos metidos ahora, a nivel mundial, se descubre que la serine-proteasa juega un papel vital en el ingreso del virus a la célula, y sabían muy bien que esto es bloqueado por algo que se llama un fármaco llamado mesilato de nafamostat, que tiene que ver con la fibrosis quística. En Japón, creo, si no me estoy equivocando, el 20 de abril, en abril del año pasado, cuando la pandemia ya estaba en los primeros meses, se empezó a hacer análisis sobre esto y termina en abril del 2021. O sea, significa que todavía no ha terminado. Me cercioré llamando a un amigo que está en Japón y que pregunte sobre este mesilato de nafamostat. Sí, y resulta que este mesilato de nafamostat lo están aplicando a través de suero a los pacientes de COVID infectados en Japón. Por eso Japón no tiene muchos muertos. ¿Te percatas ahora? Sí, hay cosas que están un poco ocultas. Entonces, podemos bloquear la serine-proteasa, que es de vital importancia también para el ingreso, para la infección de la célula, con el mesilato de nafamostat. Lastimosamente, esto ni siquiera ha llegado a Latinoamérica. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos llegar? ¿Ok? Pero ya tenemos acá otra posibilidad. Si esto se viraliza, esto puede llegar a las entidades gubernamentales y el Perú puede negociar para este fármaco. Me preguntarás, pero la vacuna ya está acá. La vacuna no nos va a llegar a todos, al menos hasta diciembre aproximadamente les va a llegar al común de los mortales. Primero va a llegar a las primeras líneas, y es correcto que así sea, así tiene que ser, pero para muchos van a morir mientras tanto. Si tuviésemos esta solución a la mano, salvaríamos muchas vidas. Si unimos esta con la anterior de los sartán y combinamos, estoy seguro que prácticamente el total de las vidas que han muerto no hubieran muerto. Lastimosamente el conocimiento está muy atrasado para nosotros. Esto ha sido una explicación básica, fundamental, muy práctica. Hay muchas cosas más que me gustaría explicar, pero para que no sea algo tan tedioso, lo dejo ahí. Pero si se ha entendido, con eso estoy satisfecho. ¿Quieres saber sobre las vacunas? ¿Quieres saber si son efectivas? ¿Quieres una explicación así como esta? Realmente cómo funciona la realidad de las cosas sin poner una cuestión apocalíptica de las vacunas. En el próximo video te estaré dando un detalle completo de la fisiología, cómo trabaja cada vacuna, ya sea la Pfizer, ya sea la que ha venido al Perú, cualquier tipo de vacuna. Ya sabes, dale like y comparte cosas que son de vital importancia en esta hora que nos ha tocado vivir. Producto de Yusel, de Gente Salud. Espérate, me olvidaba algo. ¿Quieres saber cómo esto puede también autorregularse a través de alimentación correcta? Para todos los que son veganos o vegetarianos, ¿qué proporción tenemos de la alimentación y cómo este puede ayudarme a balancear también el sistema de renina-angiotensina? En el próximo video te lo diré.